Ok, perfecto. Ahora sí, perfecto. ¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Reinhardt Dude. Sean bienvenidos a un nuevo top especial dedicado a la saga Fire Emblem, que es literalmente, gente, viendo un video que publicó Phoenix Master, se me ha ocurrido una idea de asumiendo que existen varias clases que todavía no están en Heroes, pero literalmente que sería una forma un tanto distinta para no ver lo mismo de siempre, de un tipo de clase, un tipo de otra y bla bla bla. Pero vamos a ir directo al punto al que quiero decir. Sí, obviamente voy a tomar en cuenta las unidades únicas. Cuando decir únicas me refiero no lo que ya todo el mundo ha visto, sino unidades que solamente han aparecido, por ejemplo, en un solo juego o dos, o por lo menos que tienen una variante diferente, o sea que no es lo mismo de siempre. Dicho eso, vamos a empezar, así que sin más que decir, empecemos. Primero, obviamente, vamos a empezar por lo más obvio y lo más fácil de todo el mundo, y es los Summoners, respectivamente. Si han visto Fire Emblem Heroes, normalmente en las cinemáticas o animación se sabe que el Summoner es un tipo de clase que utiliza pistola. Pero respectivamente, aquí viene una pregunta respectiva. Va, que es la de que mencionó originalmente nuestro querido Kiran. Kiran dice que, por ejemplo, en el si Kiran es una referencia a nosotros en el mundo real, donde normalmente suelen existir pistolas y la pistola de Hero le permite invocar héroes, ¿qué tipo de pistola originalmente le pondrían a un Summoner, respectivamente, si lo ponieran en variante de Fire Emblem? Asumiendo que las pistolas originalmente son armas más que golpean literalmente por físico y no por mágico, me imagino que serían subirle los stats a lo que viene siendo el ataque, la speed y literalmente reducir la defensa o la resistencia, o poner, por ejemplo, que sea un poquito más defensivo pero menos resistente. Obviamente no le voy a poner un video o animación respectiva de esta clase, ya que no tiene, por así decirlo, un poco de sentido eso de buscar respectivamente una animación de los Summoner, porque lo único lo que hemos visto, por así decirlo, son las videos cinemáticas que utilizaron Intelligent System para promocionar obviamente el libro 1, el libro 2, en el libro 3 no tuvo nada de relevancia y el libro 4 tampoco, así que en esos dos libros fuera y en los otros dos son lo único que tenemos. Pero ahora sí vamos a ir al punto número 4. Al punto número 4 respectivamente, que son los artilleros. Artilleros, o clase balista originalmente, exclusivos de la saga de March, Shadow Dragon. Esta clase se especializa específicamente por tener unos altísimos stats defensivos. O sea, tienen stats defensivos y literalmente si han visto, por así decirlo, un poquito de la saga de Shadow Dragon, saben que, por ejemplo, los ballesteros en las sagas de Shadow Dragon son unos tanques respectivamente físicos. Así que, por así decirlo, tú vas a ver siempre en estos tipos de mapas una de esas unidades en la cual literalmente se la pasan literalmente spameándote con sus ballestas respectivamente. Gente, 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 vamos a ver. Lo que voy a buscar en estos instantes va a ser un video mío, porque es el video, en un video mío respectivamente puse más o menos de manifiesto. Se pudo ver, por ejemplo, en el capítulo que publiqué, el capítulo lo, de Linde, respectivamente, el 11. Que, ¿cuáles son las variantes respectivas? Vas de un ballestero, respectivamente.
A ver. Ahora sí. Pongamos algo de zoom. Para que vean, así es como es la clase de ballesteros. O sea, no es como en otros juegos de Fire Emblem. Las ballestas originalmente aparecen en muchos Fire Emblem, pero como clase como tal no aparecen. Hay que aclararlo. Solo en Shadow Dragon existe esta clase de ballesteros que son especializados mucho en la defensa, tienen poca speed y tienen poca resistencia. Por lo tanto, estamos diciendo que esta clase específicamente se especializa más específicamente en ser auténticos tanques. Algunos ballesteros pueden tener una variante, obviamente, en su build base, respectivamente, ya que los ballesteros tienen, por así decirlo, las siguientes armas a su disposición. Tienen Thunderbolt, que como acaban de ver hace unos minutos, Thunderbolt sería como respectivamente una ballesta especial que lanza electricidad. Encima de Thunderbolt tiene Hoist Frame. Esta, como su nombre indica, tiene la variante de que es de... El Hoist Frame es de fuego. Luego tiene el Pachydermy, que también es de fuego. Tiene Stone Hoist, que es de roca. Y tiene respectivamente el Iron Plate. Lo cual implica que esta clase de ballesteros se especializa por lo general, a pesar de que son full físicos. Las ballestas pueden ir variando respectivamente el tipo de variante concreto de esto. Obviamente, en términos de puntería, dependiendo de cómo sea el enfoque de los ballesteros, o sea, si introdujeran esta clase en Heroes, obviamente sería lo más parecido a un Armor porque son lentísimos. Pero, en compensación de que sean parecidos a un Armor, tendrían, por así decirlo, la mayor capacidad de distancia del juego. Es una pena literalmente que, como he dicho hace unos minutos, solo son exclusivos de Shadow Dragon y cosa, New Mystery Emblem como tal. O sea, los primeros juegos de Fire Emblem, no ha salido en ningún otro juego de Fire Emblem. Las ballestas como tal, sí han salido, pero... Bueno, en fin, a lo que decía. Los ballesteros fueron exclusivos de estos 4 juegos, porque estamos diciendo los tres primeros, y que son el Fire Emblem, Shadow Hikarina, Tsurugi and Shadow Dragon y el cosa, y el Mystery Emblem original, el tercero, y después sus versiones remasterizadas. Saliendo en 4 juegos y siendo variantes exclusivas de este juego, tienen un término que puede traer algo fresco y curioso originalmente a lo que viene siendo la fórmula original del juego, ya que es un tipo de clase que salió exclusiva de ese juego y se pueden crear muchas variantes, igual que lo que viene siendo la variante del Summoner. De este mismo juego voy a tocar otra clase que sería la número 3. La número 3, respectivamente, de todas las clases variantes es Sanets. Pero si algunos se van a preguntar, ¿quién es Sanets respectivamente, Ryan? Bueno, verán, Sanets es un manakate, o sea, es un dragón, igual que Tiki, igual que Bantu, igual que otros personajes. Pero el caso de Sanets es lo más parecido, por así decirlo, a Nils y Ninia. O sea, es un manakate que perdió su habilidad de transformarse en dragón, pero en lugar de eso tiene una habilidad llamada imitación. Por lo tanto, la clase que tiene Sanets no es manakate, sino chameleon, o sea, camaleón. El uso de esta clase te permite, por ejemplo, que mientras Sanets está, por así decirlo, en tu inventario, o sea, en tu team, Sanets puede imitar a cualquier personaje respectivo del juego. O sea, puede imitar a Mar, puede imitar a Cosa, puede imitar a Tomatar, puede imitar a cualquier personaje, siempre y cuando utilice la imitación, copia los stats, el nivel y, claro, el rango de habilidad del personaje respectivo. Esto es un tanto curioso, ya que estamos diciendo que
siendo una clase tan exclusiva que hace esta variante, se me hace muy extraño que solamente salga por lo menos 4 juegos y que respectivamente este punto se pueda ser muy curioso respectivamente, porque es un personaje que literalmente imita lo que otro personaje hace. O sea, puedes tener en tu team un personaje chetarísimo y Stannis puede copiar ese personaje chetarísimo y tendrías como si fueran 2 réplicas del mismo personaje en el mismo team respectivamente. Se me hizo muy curioso obviamente esta habilidad de imitación, ya que en teoría estamos diciendo que cuando tú lo reclutas en su mapa, él tiene una espada de hierro y literalmente gente, él no la puede utilizar respectivamente. O sea, siendo capaz de imitar a cualquier personaje y cualquier clase y literalmente hasta incrementar su rango, nivel o experiencia basándose en el personaje que imita, se me hace lo más curioso que se pueda adaptar a cualquier personaje e incrementar los puntos buenos y malos. Obviamente al ser un dragón puede tener unos buenos stats defensivos o un muy buen mix ball directamente, pero obviamente si tomamos en cuenta que su habilidad base sería la de imitación, dependía sus stats irían cambiando dependiendo del personaje que imite, o podrían darle una variante entre dragón y, por así decirlo, una clase free, pero en fin, es una variante exclusiva ya que es un personaje que aparecía solamente, como dije, en 4 juegos y con esa habilidad de dragón de transformarse en lo que viene siendo cualquier personaje, se me ha hecho de lo más curioso respectivamente la saga Fire Emblem y que no se ha vuelto a implementar respectivamente en otro juego de la saga. Pero en fin, es algo que respectivamente tenía que mencionar, ya que este es un top de, por así decirlo, clases únicas que serían muy interesantes de ver en Heroes respectivamente, gente, y que me gustaría, por así decirlo, en algún futuro que se tomaran en cuenta y que salieran respectivamente. Ahora me quedan las 2 últimas clases que yo quisiera ver exclusivas de Heroes respectivamente. Aunque más que ser exclusivas, yo diría más bien que yo lo que quisiera es ver como una variante que no sea en plan atacar en plan físico o mágico. Por ejemplo, las 2 variantes que quedan de cambios de clase serían los lagos en versión humana. Pero seguro me van a preguntar, Rain, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, en Heroes obviamente cuando te enfrentas a un Lagus solamente te enfrentas al Lagus transformado, pero originalmente en su juego, en el juego de Fire Emblem Radiant Dawn, hay unas cuantas animaciones de lo más curiosas. O sea, antes de que un Lagus se transforme, puedes ver como una animación en la cual un Lagus puede aventar un puñetazo o un golpe a cualquier personaje para derrotarlo literalmente sin haberse transformado. Solo en Fire Emblem Radiant Dawn se tomó en cuenta esto, por lo tanto en Path of Radiant, incluso estando en su forma humana, los lagos no pueden golpear. En Heroes literalmente cuando introdujeron los lagos, introdujeron que por ejemplo los lagos, dependiendo de si están transformados o no, tienen una habilidad u otra. Por ejemplo, los Lagus Armor tienen la habilidad Distant Counter respectivamente. Los voladores tienen movilidad más 3. Perdón. Las caballerías tienen que te reducen el ataque y defensa, y encima de eso, encima de que te reducen el ataque y defensa, yo te puedo, tú no me puedes hacer dobles incluso aunque seas más rápido directamente. Y por último y no menos importante, queda que que la infantería lo que hace es que cuando están transformados te quitan más 10 de daño. Aquí es donde entra mi variante de clase única, y es que por ejemplo si nos pasamos obviamente en las 3 clases que he mencionado, los summoners, los ballesteros y los cosa,
Los summones, los ballesteros y los camaleones. Los Lagus con puños pueden ser una variante muy interesante. Y más porque voy a mencionar eso mismo anexo a esto, que sería más o menos la cuarta clase real. Es que en Fire Emblem Three Houses se introdujo una clase exclusiva llamada los guantes, o sea, los que utilizan los puños originalmente, ya que aquí en este juego tenemos ciertos personajes que pueden llegar a tener dicha variante. Por ejemplo, tenemos el claro ejemplo Bantus, que es un cosa monje peleador que puede llegar a tener lo que viene siendo, además de en su versión de animación originalmente se le ve teniendo un hacha en el cosa en su imagen de animación, pero originalmente Bantus, su arma principal es una reliquia, las cuales son guantes de puños, o sea que respectivamente se puede hacer una nueva variante muy interesante de estas cuatro. O sea, estamos diciendo que puedes hacer una versión de Lagus de puños y también puedes hacer una versión general de los puños. O sea, eso de que sean puños multicolores o puños grises, eso ya sería cuestión de ellos. Pero si ya existe Treehouser y mucha gente quisiera ver a un personaje con esta clase de puños, sería muy interesante ver literalmente cómo se puede implementar esta clase de puños respectivamente. Directamente. Además, porque la clase de puños literalmente tiene lo que viene siendo mucho speed y son como unos brave bows directamente, o sea que pueden golpear, por ejemplo, Bantu si le ganan velocidad a un personaje le puede hacer 4 golpes consecutivos, y si directamente no le gana le puede hacer 2 golpes consecutivos. Además, por así decirlo, el propio juego de Treehouser hay 3 personajes además de Bantus que pueden llegar a utilizar puños, que esos 3 personajes son Gaspar, el propio Dudu, y después de Gaspar y Dudu está el propio Rafael. O sea que son 3 personajes que literalmente aparecen por rutas diferentes. Por ejemplo, Gaspar sería de la ruta de Black Eagle, cosa, Dudu de la de Blue Lions y cosa, y Rafael de Golden Deer. Aunque literalmente el caso de Gaspar puede utilizar también hacha respectivamente, pero aún así nunca está de más tomar en cuenta eso que acabo de mencionar en este cuarto cambio de clase exclusivo y único con la animación de puño. Y finalmente, y no menos importante, los healers físicos. ¿A qué me refiero con lo mismo? Obviamente el propio juego de Fire Emblem Radiant Dawn también se tenía animaciones de los healers golpeando por físico. Está claro que no todos los healers iban a golpear bastante fuerte, pero tiene esto su porqué de explicación de por qué los healers golpean por físico. Es porque normalmente estamos diciendo que si han visto Fire Emblem Hecho Shadows of Valentia, literalmente ningún personaje, incluso aunque no hayas conseguido un arma, puede atacar de forma indirecta a cualquier personaje respectivamente. En Radiant Dawn han querido hacer algo así parecido, o sea que un Lagus puede atacar transformado o sin transformar, y los healers pueden desempeñar lo mismo que otros personajes. Me gusta obviamente este tipo de variantes, ya que son personajes que respectivamente son únicos y que traen algo nuevo y fresco a la mesa. O sea, no es exactamente lo de que no, un personaje más de espada, pero en casi todos los juegos de Fire Emblem hay personajes de espadas y de todas las clases. O sea, en todos los juegos de Fire Emblem hay jinetes, en todos los juegos de Fire Emblem hay voladores, en todos los juegos de Fire Emblem hay armors, en todos los juegos de Fire Emblem hay healer, en todos los juegos de Fire Emblem hay arquero. Los lord por lo general 100% utilizan espadas y etc. Hay muy pocos lord que utilizan armas distintas de las que ya se conocen. O sea, es como decir que quieres algo único, pero que ya hay por lo menos en la gran mayoría de juegos algo que se ha utilizado una vez respectivamente. Por ejemplo, ya hace un tiempo pensé que los armor con flechas eran únicos, pero no, aparecen en dos juegos, aparecen en Tracia y en Cosa y en el primer Fire Emblem. O sea, en el Shadow Dragon literalmente los generales ya podían utilizar literalmente arco respectivamente, así que
En ese caso yo quiero decir que yo quiero que, por ejemplo, si van a introducir estos personajes a Heroes, que le den como una variante a cada uno. Por ejemplo, los ballesteros que vayan a ser un poco como los Armor, pero basándose en atacar por físico o atacar por mágico respectivamente. Gente, pero con armas a distancia. El caso de lo que viene siendo la unidad de Sanner Camaleón, que sea como alguien, una variante distinta de Manakata, que se pueden transformar en cualquier clase respectivamente. Entre los personajes de guante, obviamente quien no quisiera ver un personaje de guante. O por ejemplo los summoners, que son exclusivos de Heroes, que por así decirlo, en Warriors aparecen algunos summoners, pero estos respectivamente no serían lo más diferente a un cosa, a un mago cualquiera del montón. Yo hablo solamente por el término que los summoners de Hero utilizan pistolas, o sea que se puede sacar una ventaja distinta respectivamente al juego. O sea, tener algo fresco, pero que no sea lo mismo que ya has visto en más de un juego. Porque serían variantes que podrían hacer algo distinto a lo que normalmente la gente está acostumbrada ya a ver. Porque si vemos exactamente lo mismo del montón, eventualmente ya la gente se cansaría y diría, oh my god, este juego no tiene originalidad, o al menos no tiene algo que me llame respectivamente. Pero bueno, en fin, yo con esto voy dejando este top por aquí. Solamente pude mostrar la imagen de los ballesteros porque originalmente los cosas, la clase de Salnes, solamente él es el único. Perdón, solo él es el único que se puede, que tiene la habilidad de imitación respectivamente. Gente, pero sí puedo mostrar obviamente la imagen de los Bratler o de los peleadores, pero ya es que Bantus, ya, ¿quién no ha visto ya Bantus literalmente? O los videos de cómo funciona la clase Bratler respectivamente, pero en fin, sin más que decir, ya he dicho todo lo que tenía que decir, así que chao chao.